El efecto multiplicador, ¿de qué se trata esto? Roberto Andere, buenos días. Bienvenido. Bienvenido, Roberto. Gracias. Buenos días a todos. Un gustazo estar aquí. Gracias. Me encanta cómo empezaste hablando de la conducción, de esta historia un poco, de poner las direccionales, ¿no? Y que ahorita quiero retomar. Y también agradeciendo a las personas que nos han escuchado, que nos han hablado. La semana antepasada que vine, llamó el señor Heriberto Díaz para decir que era importante que, a pesar de la historia que hubiéramos vivido con nuestros padres, sí, fuéramos disciplinados para tener finanzas sanas. Correcto. La señora Gutiérrez me comentó que le gustó mucho que traje un bastón que era un símbolo de mi padre, y decía ella que le gustó también la frase que dijimos de que nosotros podemos cambiar nuestra historia. Y la señora Elvia Félix, incluso me reuní con ella un par de ocasiones, lindísima persona, y platicando acerca de las historias familiares, lo que aportan tanto la mamá financieramente como el papá en la capacidad o en los paradigmas acerca del logro, del éxito financiero. Muy padre conversación con la señora. Y quiero retomar estos comentarios para hablar hoy del efecto multiplicador. Ok. Y quiero decirles que venimos del mes de mayo, que hablamos de las mamás financieras, y luego con el Día del Padre, que fue el domingo anterior, hablamos de papás financieros, y hoy va a ser como una especie de cierre de estos dos meses que hemos hablado de papá y mamá. Claro. Y que de alguna forma hacia dónde nos llevan esos aprendizajes y esa historia de vida con nuestros padres. Y creo que los papás jugamos un papel muy importante en ser nosotros ese efecto multiplicador. ¿Cómo podemos potenciar y multiplicar las habilidades que tengan nuestros hijos? Los pensamientos positivos, las cosas positivas. Quiero retomar esa plática y decir que el efecto multiplicador es realmente el impacto, digamos, positivo de la mejor manera, ¿no? También hay un impacto negativo a veces con padres que no son presentes, pero ¿cuál es la historia que nosotros nos contamos y cómo es que actuamos en consecuencia para potenciar lo que aprendimos de nuestros padres o para eliminarlo y tomar otro rumbo, ¿no? Si no fue algo correcto, ahorita decías que tu hermano te decía, pues hay que hacerlo porque es correcto. Es lo correcto. Bueno, pues hay que hacer lo que es correcto, pero si vemos algo que no es correcto, también hay que aprender hacer a un lado. hacer a un Claro, lado por supuesto. y tomar tu con propio eso. camino. No tienes, exacto. Les comentaba yo hace 15 días sobre el libro de Este dolor no es mío. Yo no tengo por qué continuar con una historia o con unos valores o con historias que no me pertenecen, ¿no? O sea, yo puedo crear mi propia historia, puedo tomar eso y actuar en consecuencia. Entonces, me gustaría hablar un poco acerca de los paradigmas, y ahorita voy a tomar el tema de la conducción porque eso es un paradigma. Normalmente un paradigma es una creencia que nosotros tomamos como verdadera, aun cuando no siempre es real, ¿no? Y ahorita hablaban de la conducción, de poner, ¿no?, las direccionales, y se me vino con mucho respeto que hay un paradigma de que las mujeres no manejan fatal, tan bien o manejan fatal. Por eso lo dije, para que no se te atores. Sí. Ok. Entonces, gracias por decirlo, porque así Tú no te ibas a es oír mío, bien. no es un paradigma mío, porque hay conductoras que compiten, ¿no? En Fórmula 1 o en no sé qué nivel de competencia. Y hay unas que en las calles dicen claro, por muy bien, supuesto. Respetos y se estacionan a la primera y no estorban. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. ¿Qué es un paradigma? Es una creencia, voy a poner entre paréntesis, limitante, ¿sí?
que muchas veces no está comprobada por nosotros y la tomamos porque alguien más lo dijo. Es lo que te Tú decía, ni dijiste, siquiera es mía. Sí, una te compraste mujer esa no idea. es muy buena y se compró esa idea. Ya se quedó ahí como una creencia. Y luego hay muchas que pues que dan de qué hablar. Que reafirman. Que ¿no? reafirman el Sí, paradigma. Y dicen, no, fíjate, pues sí. Se ponen de pechito. Es correcto. Sí. Y algo que les quiero transmitir es cómo estos paradigmas pueden venir de nuestros padres. Nosotros no los sometemos, no lo ponemos en tela de juicio y los tomamos como reales. Cierto. Ayer fui a ver la película, que se las recomiendo muchísimo, la de Intensamente 2, Ay, Ay, sí. en sí quiero ir a donde verla. se ven ahí tantos pensamientos negativos. No la voy a espolear, no se los voy a echar a perder, pero ¿cuántos pensamientos negativos podemos cargar, podemos tener y que pudieran venir de nuestros padres? Desde el hecho de si yo no puedo, si ellos creen que yo no puedo. Y entonces se vuelve una profecía autocumplida. Y como yo toda la vida escuché de mis padres que no puedo, pues entonces No voy a yo poder. no puedo y lo cumplo. Y ahorita el tema que viene Marco Paz a tratar, que Indefensión seguramente aprendida. indefensión aprendida, muchas veces eso es lo que podemos aprender. Que ya hagamos lo que hagamos, ¿para qué? ¿No? Si estamos destinados, según los pensamientos o las creencias de nuestros padres, a hacerlo. Entonces, eso es lo que quiero hoy dar como de inicio en esta plática, esa conclusión. ¿Cómo podemos nosotros tomar los aprendizajes o la historia de nuestros padres, tomar lo bueno, potenciarlo y lo malo desecharlo? Desecharlo. Entonces, permítanme platicarles un poco de este libro que se parece al tema que decía yo hoy, que se llama El efecto compuesto. Dime si ahí está bien, por favor, Si quieres, cámara. lo Gracias. tenemos por acá. En donde Darren Hardy, el autor, platica acerca de su padre. Y su papá era una persona violenta, era una persona que, imagínense ustedes que él se levantó toda la vida, siendo jugador de americano en los Estados Unidos, se levantó toda su infancia con el papá haciendo ruido con un mazo, pegando en el garage o en la parte de atrás de su casa, para que los hijos se bajaran a hacer ejercicio con él y a darle con un mazo a una piedra hasta romperla. Y eso pues para tener un poco de más fuerza, ¿no? Y de ahí hacer ejercicio y todo. Y él lo que cuenta en el libro es cómo él, aunque el papá no fue presente o fue una persona violenta y no hizo las cosas de manera correcta, él aprendió lo bueno de eso. Y entonces él se vuelve una persona que aprende a ver el efecto multiplicador. De hecho, el libro se llama El efecto compuesto y él lo refiere a dos situaciones que tienen mucho que ver con esto. El efecto compuesto para él es el interés compuesto. El interés compuesto es cuando un dinero se pone a trabajar, se invierte, se pone a trabajar y entonces los intereses se generan de la recapitalización del interés. Y entonces por eso se llama interés compuesto. Es el primer monto que se invierte, voy a poner un ejemplo, 10 pesos al 10%. Entonces para el siguiente mes, si fuera un interés mensual, tendríamos 11 pesos. Correcto. Pero para el siguiente mes no se vuelven a invertir los 10 pesos, sino ya se invierten los 11. Y entonces sobre eso ya el 10%. Eso O sea, cada vez ganas eso es más. el interés compuesto. ¿Sí? Porque se va aumentando. A diferencia del interés simple, que Sí. es solo sobre el capital inicial. Correcto. ¿Sale? Pero él lo lleva más allá y habla sobre el efecto compuesto, ¿sí?, de su papá o de las acciones que nosotros hacemos. Ok. Y entonces viene, por ejemplo, una historia de 3 amigos que tenían que bajar de peso y uno se pone en una dieta solo de bajar 5 calorías diarias en sus alimentos. Y lo hace de manera disciplinada y aplica el efecto compuesto y lo logra y tiene una historia fenomenal de éxito. Pero la otra persona que hace lo contrario, en lugar de bajarle a las calorías, él sigue mal comiendo, sigue
Con una excesos. ingesta incorrecta, todo. Y todo esto se hace un círculo vicioso que lo lleva a engordar más, a enfermar e incluso lo lleva a problemas familiares Claro. y a problemas de matrimonio y termina divorciado. Y el tercer amigo, ¿sí? Pues no hace nada y entonces sigue Igual. mal, pero parejo, dijéramos en mi pueblo, Sí, ¿no? claro, sí. Entonces llega un momento en el que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que ante el mismo estímulo del Sí. exterior, una persona puede actuar en 3 campos diferentes? Eso es lo que sucede con los padres. Tenemos que hacer, hice aquí un recuento, unos tips que me gustaría decirlos rápidamente. Creo que lo primero que tenemos que hacer con nuestra historia familiar y con nuestros padres financieros es reflexionar y autoconocernos. ¿Sí? Como papás. Eso, no, bueno, más bien como hijos Ok. de nuestros Con padres. nuestros papás. Sí, Ya. ¿qué parte de la situación con nuestros padres nos está afectando? Roberto Andere, asesor financiero, vamos con estos tips, consejos que nos vas a dar para pues quitarnos lo que no es nuestro, las Claro, creencias que nos completamente. estorban. Hablando Así es. de finanzas, por supuesto. De finanzas, claro. Bueno, la primera decíamos, reflexionar sobre el impacto que tiene nuestros padres en nosotros y autoconocernos, saber de eso, qué queremos, qué es nuestro, qué lo sentimos como nuestro y qué no. Y qué también, qué es positivo, ¿no? Claro. Qué nos ayuda a ser mejores. Sí. Si no, mejor hagámoslo a un lado, ¿no? Decías tú muy bien. El segundo tip sería identificar los patrones de comportamiento que uno no desea repetir. Venimos, ya los distinguimos, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ayer hablaba con una persona que me contaba sobre un padre alcohólico, golpeador, ¿no? Y pues uno de sus hermanos, alcohólico y golpeador, él no. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que él identificó que ese Claro. patrón de comportamiento Y no no era quiso para él, repetir no la quería historia. repetirlo. Entonces, Y el motivo era el mismo, ¿no? el motivo, motivo era la el mismo historia para es la los dos misma, lo que hermanos. platicábamos la vez Sí, pasada, sí. ¿no? De, oye, el mismo padre con 2 hermanos gemelos y uno es un sicario y el otro es un sacerdote, ¿no? O una persona de bien. De bien, sí. Entonces, bueno, pues ¿cómo? Creo que aquí es muy importante analizar esto con una distancia emocional, porque realmente cuando uno se pone a reflexionar y se pone a ver estos patrones y lo hace uno tan cercano emocionalmente, pues uno lo toma como, pues ¿cómo? Pero pues si es mi papacito, ¿no? Yo tengo No que le voy ser a fallar, así, no le lo que voy a le fallar. le voy a fallar a mi papá. Como si ¿no? fuera una deslealtad. ¿no? Entonces, claro. Sí. Entonces llega un momento en el que dices, oye, pues sí, mejor ser desleal en algunas cosas que no te Pero no tiene que ver convienen, con lealtad. ¿no? Sí, también, No, por supuesto. tiene que ver con eso le completamente. funcionó a él, era Claro, otro somos tiempo, era otro distintos. entorno Oye, y o ahorita no le es otra funcionó, realidad. pero tampoco reflexionó Sí, sobre eso sí, y pues ni ni sobre modo, ¿no? su Porque abuelo. hubieron personas que dieron la vida o que se les fue la vida y nunca cambiaron su comportamiento y ese comportamiento los destruyó. Claro. Entonces yo creo que hay comportamientos y aprendizajes de nuestros padres que nos edifican, Sí. que nos hacen crecer y hay otros que nos Que no. destruyen. Así Pues es. nada más seleccionemos cuáles son esos patrones que no van con nosotros Quitando la mismos. emoción. Claro. eso me- Completamente, sí. ¿sale? El tercer punto sería el buscar el apoyo emocional, financiero, ¿sí? Y algo muy importante que quiero poner en este caso es buscar nuevos modelos de acción. Fíjense, yo les quiero platicar, he comentado sobre mi historia personal, mis padres, pero los dos fueron empleados. No está bien, no está mal, no estoy emitiendo un juicio, solo Nada estoy más nos estás describiendo la acción. contando. Sí. Entonces ellos tenían la idea de, ojalá que mis hijos trabajen, mi mamá decía, en un gran almacén o en un banco, mi papá pues en algún lugar donde se dediquen a las ventas, porque vender es muy bueno, pero para alguien más, ¿no? Para un empleador. Y pues desgraciadamente de los 5 hermanos, ninguno fue empleado
¿no? De ningún tipo de empresa. Los 5 salimos emprendedores, empresarios y todo. Pues desgraciadamente, ¿no? Para- Yo diría para la visión de ellos. desgraciadamente para la visión ellos. de Para la ellos. visión de Pero ellos. lo que yo quiero comentarles es, cuando yo llego a vivir a Querétaro, casado y con 2 hijas, yo, siendo empresario, encuentro en la Escuela Libre de Negocios un nuevo modelo. Y entonces, cuando empiezo a estudiar ahí la maestría en inteligencia financiera, me doy cuenta que las personas que me dan clase son empresarios que me empiezan a enseñar nuevos modelos Claro. de comportamiento. Y eran un Y ejemplo entonces, para ti. es un ejemplo Claro. para mí. Un ejemplo que yo no tuve en casa. Yo no tuve a un papá empresario o a una mamá emprendedora o empresaria que me enseñara la administración de un negocio. Y en cambio, el licenciado Humberto Martínez Barrón o los profesores que tuve, pues me fueron enseñando sobre leyes. O sea, Jorge vamos Gutiérrez, aprendiendo ¿no? diferentes. Vamos aprendiendo Claro. y vamos Y de diferentes viendo personas. modelos distintos. Sí. Y entonces, decías muy bien, no es un tema de lealtad, es un tema de modelaje, es un tema de por qué voy a actuar como una persona, si yo soy empresario, por qué voy a actuar como mi padre Que fue empleado. que fue empleado, Claro. si aquí tengo otro modelo Claro. de una persona que sí es empresario. Eso Te abre el panorama al final del día de poder Completamente. ver hacia dónde más opciones de vida, Completamente. más opciones de camino por avanzar. Eso se llama educación. Sí, 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 sí. Y yo Eso- creo que estamos para aprender todos y para aprender estos nuevos modelos porque Completamente. el mundo está cambiando, Roberto. No podemos vivir igual que nuestros abuelos, tatarabuelos ni papás. Ya es Completamente. otro mundo. Son otros Así conceptos, son otros paradigmas, son otras cosas. Y No habrá son que aprender. ni mejores ni peores, No. solo son diferentes. Y creo que esa es la invitación de Claro. hoy, a ver cuál es el impacto del comportamiento de nuestros padres y cómo nosotros podemos aplicar ese efecto multiplicador a favor nuestro. Claro. Roberto, pues te agradecemos mucho. Mira, te llama el señor Ernesto Rangel, que ojalá pudieras hablar en alguna otra ocasión en específico de los intereses, ya que no le entendemos muchas veces a cómo se calcula. Ay, yo Padrísimo. tampoco le ¿Verdad que entiendo. es complicadito Sí, un dinos, poco? por favor, Roberto. Casi así que con una tablita, si tú metes 1,000 pesos en tal, es el interés, y si es como Las- dijiste que era el compuesto. ¿El interés, interés compuesto o el interés simple? o el interés simple. Perfectamente. Los claro. nombres no Clase. lo sabemos, de cómo se usan, quién sabe. Ya nos ¿Cómo se usan? enseñarán. ¿Quién sabe? Claro. Sí, sí, Es perfectamente. como si quisiéramos guardar el dinero como La los próxima- tatarabuelos, la ¿no? Que lo próxima enterraban. plática Colchón, la en hacemos sobre Sí. una clase Por favor. de interés simple y compuesto. Me Ya está. parece muy bien. Gracias, Padrísimo. Ernesto Rangel. Claro Ya que ves, sí. ya nos diste tema. Muchísimas gracias. ¿En dónde te encontramos? Pues en roberto.andere@orfin.mx y también en el WhatsApp 55 91 45 91 50. Ahí está en sus pantallas. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Hasta la Roberto. próxima. Gracias a usted.